Saludos. Titulamos este vídeo Creación volumen, visión recta y curva. Tierra geocéntrica toroide número 10. Este, por tanto, es el vídeo 10º de esta serie que estamos realizando de un modo paralelo con otra serie sobre artefactos que decimos nosotros reveladores porque nos cuentan la verdad, porque está dicho, incluso en algunas escrituras, que llegará un tiempo en que hasta las piedras tengan que hablar. Y entonces nosotros creemos que ese es el tiempo que ha llegado. Por eso nosotros recordamos que estamos haciendo este vídeo en el mes de abril del año 2020, en el año 2020, en situación de confinamiento. Y nosotros recomendamos bajar estos vídeos porque no sabemos el tiempo que estarán disponibles. Y en este vídeo vamos a presentar algunas imágenes de una página o un blog de un investigador que ya está desaparecido, podemos decir. Nosotros las últimas noticias que tuvimos de él era que no lo estaba pasando bien por una serie de circunstancias, entre otras laborales, podemos decir, además de quizás otras. Y entonces ya está desaparecido algunas imágenes, pero nosotros en su momento bajamos y eso que ya no podrán encontrar, pues nosotros se lo vamos a mostrar. Por eso nosotros decimos que conviene bajar, porque también otro investigador que con nuestra teoría de la Tierra cóncava toroide, pues coincidía y también está desaparecido, entre comillas, está desaparecido, ya no se encuentra en ninguno de sus trabajos. Por eso nosotros recomendamos bajar, porque si a lo mejor no llegan a entender totalmente estos vídeos, en un futuro, pues la persona quizás puede llegar a entenderlos y a encajar las piezas. Porque nosotros decimos que estamos partiendo de las partes más simples. Entonces, si incluso una misma persona aplica claves como por ejemplo de que son 3 vórtices, un vórtice central que crea 2 polos y los polos son giratorios en sentidos opuestos, y a partir de ahí se va creando en 6 pasos toda la manifestación, pues pensamos que si la persona con su discernimiento, que nuestra mente está creada, dijésemos así, está creada como un fractal de toda esta realidad. Entonces estamos capacitados de una manera sencilla, aplicando claves sencillas, de reconstruir, y podrán reconstruirlo de otra manera que distinta, pero en el fondo será la misma, pensamos nosotros, que estamos reconstruyendo. Entonces por eso nosotros recomendamos esa acción de mantener estos vídeos. También tenemos que decir que hemos visto algunos comentarios o algunos comentaristas que encuentran complicado esta teoría, pero nosotros decimos, ¿cómo encuentran complicada esta teoría nuestra? Y en cambio no encuentran complicado pues un sistema totalmente, no queremos emplear calificativos negativos, pero un sistema totalmente complejo, que el ser humano en un sistema espacial, simplemente él tiene que dejar toda su fe en que te dicen unos científicos, porque realmente no llegas a comprender y a enlazar todos esos movimientos, que simplemente todo termina pues en un agujero negro. Entonces eso sí realmente es complicado en comparación con nuestro modelo. Si quieren tener una imagen simple, y no decimos profunda, sino simplemente simple, pues piensen en nuestra Tierra, que es exactamente igual que la establecida, pero al revés. Nosotros estamos dentro, en el suelo que pisamos estamos dentro, y debajo del suelo que pisamos pues está la corteza envolvente. Y entonces, ¿qué estará en el centro de esa bola que nosotros pisamos y que es cóncava? Pues estará otro esferoide, que es el cielo. Y entonces dentro de ese cielo simplemente ahí estará todo el universo que nosotros percibimos, que son luminosidades, sol, lunas, estrellas, etc. Eso no es muy difícil de tener esa visión. Pero no sería algo cerrado, sino que ahí dentro, pues esas luminosidades no son de la misma categoría que las terrestres, son energías que hay que saber decodificar.
Y no sería algo totalmente cerrado, ni mucho menos, porque existirían las dos ventanas polares que comunican la fuente con nuestra realidad. Y eso es infinito, podemos decir. Entonces, pero eso es un modelo simple, pero nosotros queremos hacerlo comprensivo, paso por paso, y por eso estamos haciendo todos estos esquemas, para que realmente exista una auténtica comprensión, contando con la fuente desde un inicio. Por eso decimos que es una teoría de la totalidad. Entonces, este vídeo decimos creación volumen y parece una redundancia porque toda la creación pues tiene que ser en un volumen, porque esta realidad es un volumen. Pero lo hemos dicho así para diferenciarlo de lo que son las otras representaciones, por ejemplo, de la flor de la vida y por ejemplo de la estrella tetraédrica, que la puedes representar en un plano, pero la realidad es un volumen y eso es lo que nosotros vamos ahora a expresar. Aquí esta realidad en un volumen. En un volumen. Entonces, nosotros queremos decir que en volumen la figura en líneas rectas, porque también dice visión recta y visión curva. Pues en visión recta, el cuerpo más elemental que pueden construir en el espacio, pues sería esta figura, el tetraedro, que tiene cuatro caras y cuatro vértices o vórtices, como queramos decirle, porque para nosotros los vértices en realidad son vórtices. Esta es la figura más pequeña en volumen. Entonces, esta figura, junto con otro semejante tetraedro, pues se insertan uno en la otra. Y entonces esto es en volumen, evidentemente, y este volumen es equivalente a la estrella tetraédrica en el plano, y esto es en líneas rectas y en volumen insertado uno dentro del otro, pues te formarían pues esta figura, esta que tenemos aquí, pues tiene roto, se cayó y tiene roto alguno de los bordes, pero aquí están insertados los dos tetraedros. Y entonces, en un cierto sentido, pues ven que se forman cuatro caras, podemos decir, pero son caras engañosas, pero que son las caras que utiliza el cubo de Saturno para su intento de someter a la fuente, pero nunca la podrá someter. Entonces, esto sería la forma en volumen en líneas rectas, y en líneas curvas, pues en líneas curvas la vamos a desarrollar. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar, pero primero queremos que perciban un descubrimiento por nuestra parte muy significativo que nos dio, dijésemos así, no lo esperábamos, que es el ver precisamente este cuerpo en líneas rectas, que es el doble tetraedro insertado, pues verlo en un objeto físico, pero real y natural. Entonces eso nos dio a nosotros una sorpresa. Entonces ponemos este cuadro para que simplemente pues vayan recordando. Entonces esto es como un imán, el muro de Bloch, ahí donde emite la fuente. Y entonces en líneas rectas pues todo es un movimiento, sino estos son vórtices girando rotatorios que van al centro, uno y otro. Pues si tenemos que simplificar el vórtice al máximo, pues es un camino que sería un punto de ida, otro punto de vuelta y el origen. Simplemente es la manera de representarlo en líneas rectas. Los dos, pues mediante ese movimiento multiplicado y repetido, como ya hemos visto en otros vídeos, pues da lugar a esta estrella tetraédrica, que entonces se produce todo desde un centro. Y eso da lugar a esa estrella tetraédrica que nosotros vemos y comprobamos. Cualquier persona que busque pues lo encontrará en toda la antigüedad, como tenemos aquí en la civilización sumeria de Mesopotamia, esa zona. Vean, aquí está la estrella tetraédrica, incluso con un punto central, que es el punto del eje, y vean también como ellos saben que todos son un centro y dos polos, que son tres esferoides. Mírenlo, aquí lo tienen totalmente bien reflejado. Queremos decir, esto lo saben desde siempre, pues se le da a unas élites desde siempre, pues dijésemos así, el que controla esta dimensión, que para nosotros no es el verdadero Dios, ni mucho menos. Y entonces ese elemento, pues sus seguidores, realmente las partes que podemos decir que están más internas, pues para nosotros eso es un culto. Y fíjense, la palabra culto viene de oculto, y también de oculto está relacionado con oculus, y oculus es el ojo.
piensen ya en la pirámide y piensen en el ojo que todo lo ve. Entonces realmente, pues estos son personas que para nosotros han perdido la humanidad, y que esa pérdida pues proviene de una dimensión cortesa, y que simplemente pues se han fanatizado realmente por una fe ante este elemento. Entonces nosotros queremos, y ponemos aquí otra investigación que nosotros estamos juntando, y tenemos la suerte de estar en contacto con artefactos totalmente significativos, y estas son las piedras de Ica. Entonces vean que estas 3 piedras de Ica, aunque aquí ya lo pondremos nosotros en Facebook, que se vea mejor, con más nitidez, como en una determinada fecha, sobre todo cuando en invierno y cuando hay lluvia, pues en el invierno del 2009-2010, pues en Andalucía y en la zona de la provincia de Sevilla, pues hubo consúltenlo, verán que hubo unas lluvias como muy abundantísimas. Y entonces estas 3 piedras que están aquí, estas 3, pues son reactivas, reaccionaron. Por eso no sé si se percibirá bien que tienen un color distinto a estas otras. Estas otras pues no han reaccionado. Y entonces en esas piedras pues se exudan, esto sabemos que es totalmente inaudito, pero nosotros simplemente lo compartimos, no decimos que nadie lo crea, por supuesto, pero lo compartimos para mostrar y poner todas nuestras cartas, decimos, sobre la mesa. No decimos que es eso. Entonces estas piedras, y sobre todo esta de aquí abajo, pues en esas fechas le pasas el dedo, y produjo gotas de líquido, y esas gotas de líquido son las que hasta el día de hoy, y eso fue en el 2009-2010, y estamos a 2020, pues aún perduran en una tapadera de plástico y no se han secado. Esto lo hemos expuesto en algún otro vídeo. Entonces esta es las gotas pequeñas, aquí la tenemos más aumentada. Entonces en estas gotas pues se produce una reacción inusitada, es decir, ellas son como si tuviesen actividad. Y esto es inaudito realmente para la ciencia. Quizás por eso pues se silencian estas piedras. Y en esas gotas pues se producen unas reacciones que este canal ya ha desaparecido. Por eso nosotros lo hemos dicho en un principio, que era René Vado. René Vado pues tenía esta página www.idematicación.ws. Y entonces en esa página pues entonces él grababa en vídeos pues efectos que se producían en esas gotas de ese líquido, que es una especie de aceite que pues, en nuestro caso no se seca, podemos decir. Y entonces grabó, entonces esto le llamaba él cristalizaciones en las piedras de Ica. Entonces esto ya no lo encuentran, nosotros por eso decimos que deben de bajar. Entonces aquí se producen en esas gotas pues estos efectos, y ahí en estos efectos, aparte de otros muchos, vemos aquí este tipo de efecto. Esto es una gota aumentada en volumen, incluso grabada en vídeo, y se está viendo cómo van reaccionando. Esto parece un tipo de dendrita, una cristalización que se forman en ese líquido. Y también, aparte de esas formas, también se forman formas más geométricas, como esta que tenemos aquí, que da la sensación un cuadrado o un cubo. Y también pues de repente ves esas grabaciones, esas gotas que están aumentadas en microscopio, y ves cómo te produce una especie de cánula, que es un tubo. Y a nosotros esto realmente no nos sorprende mucho, porque ya hemos dicho que todas las estructuras aquí son tubulares. Y entonces aquí se produce ese movimiento en esa gota. Pero lo que más nos sorprende y viene a colación con lo que estamos diciendo nosotros, hemos visto los 2 tetraedros y la estrella tetraédrica, pues es que una de las cristalizaciones pues formó esta figura. Para nosotros estamos viendo aquí el doble tetraedro, una estrella mayor y otra menor, insertadas. Y fíjense, le rodea un espesor que, fíjense, cuenten, y es un hexágono lo que lo rodea. Eso para nosotros fue súper sorprendente. Nosotros sabíamos de esto, que esto era el modelo real, que nosotros sabíamos que así funciona, y lo teníamos ya decodificado. Pero verlo físicamente en una gota de un líquido que se cristalice, pues todavía a nosotros pues nos causa maravilla, podemos decir, no tiene otra palabra. Y entonces otra de estas figuras que fue poniendo en ese blog, en ese foro, pues fue una forma de cubo, que es complementaria de la anterior. Y él mismo notó
dice, se forma en cubo con una especie de hueco en su interior. Él nota que se produce una especie de hueco en su interior. Por supuesto, nosotros hemos dicho siempre que desde el interior es donde está lo más sutil y se forma una especie de hueco. Todo esto es totalmente concordante con toda nuestra teoría. Pero esto verlo reflejado físicamente, pues es lo que a nosotros nos maravilló. Y aquí tenemos para que comparen y vean las dos tipos. Este sería la estrella tetraédrica que está aquí formándose, y esto sería el cubo que se ha formado, pero fíjense que en realidad es muy semejante, porque si esta estrella tetraédrica tú formas aquí una arista y otra arista, pues en realidad formas este cubo. Es decir, están próximas estas dos figuras. Entonces, para nosotros esto, queríamos compartir esto, y hay que poner ya todas las cartas sobre la mesa, podemos decir, para que vean que estas formas que nosotros vamos a ir viendo, y las vamos a ir viendo ahora, aquí físicamente también, pues hemos tenido la suerte pues de verlo reflejado en una forma inaudita, podemos decir. Hemos visto reflejado en esa gota este doble tetraedro insertado uno dentro del otro, que te forman pues esta estrella tetraédrica. Ven la estrella tetraédrica que la hemos visto. Entonces, esto sería una representación, evidentemente, en volumen de las líneas de fuerza que crean esta dimensión y que crean la Tierra, cosmos, geocéntrica, toroide. Y esto en líneas rectas. Y en líneas curvas, ¿cuál sería en líneas curvas? Pues la mejor manera de representarla y más real, pues es mediante bolas, porque son curvas y son bolas imantadas. Entonces, una bola, ya sabemos que si está imantada, pues en ella tiene, y eso existe en la magnetita en estado natural, pues tiene un centro y tiene dos polos. Entonces, esto en sí mismo, un solo punto, esto sería simplemente la fuente en sí misma, manifestada o sin manifestar. Entonces, si cogemos dos bolas, pues entonces ya verán, lo pueden comprobar, que mediante una parte se unen, como están viendo, pero si lo tuerces y lo pones por el otro polo, ahora me cuesta mucho unirlo, se separa. Entonces tienes que girar un poquito, y si giras un poquito, pues va y rápidamente se une. Entonces, recordamos que nosotros que decimos que lo fundamental es la repulsión. Lo fundamental de la creación es esto, la separación, que no puedas unirlo. Y secundariamente, las partes que están separadas llegan a un punto y ellas se unen, pero se unen secundariamente, porque las dos han sido repelidas a un polo, y entonces pues en ese polo pues van y se unen, pero se unen por efecto de la repulsión. Entonces quiere decir que aquí las fuerzas que han hecho que se unan están por fuera, realmente. Entonces, ahora, con dos esferas, para ver que realmente tienen que ser 6 pasos, porque incluso a nivel simétrico o artístico se ve claramente. Tú coges dos esferas o 2 pasos, y esto es la fuente en sí misma. Además, esto no da lugar a un equilibrio. Fíjate que aquí, por ejemplo, si lo ponemos en este plano, pues sería un plano horizontal. Si lo ponemos en este, sería un plano vertical, pero entonces, por tanto, esto no estaría equilibrado, esto estaría desequilibrado en sí mismo. Si cogemos 3 elementos, 3 bolas, también verán que se unen precisamente pues, secundariamente. Pues así evidentemente es una forma totalmente desequilibrada. La ponemos más juntas, que busquen ellas en sí mismas, ellas buscan el punto diferente de la repulsión, por donde se unen. Se unen por donde no son repelidas. Y entonces esta figura pues tampoco es una figura en sí misma estable, porque si la colocas así, pues sería un triángulo con la parte superior, pero si lo colocas así, pues sería al revés. Y además por los otros costados, pues sería totalmente distinto. Esta también es una figura, no tiene equilibrio en sí mismo. Entonces se tiene que llegar a los 6 días para lograr un equilibrio. Entonces cogemos otra bola y entonces se puede unir de distintas maneras. La manera más puede ser esta una, que también está desequilibrada, porque porque realmente en un plano, o sea, simplemente es en un plano, pero en el otro plano tienes que poner o perpendicular o horizontal o vertical. Entonces esto está desequilibrado, y si lo pones de manera así, que
puedas unirse haciendo un ajuste, buscando que ellas mismas busquen su digamos así, su cierto equilibrio, como esta forma, que a veces es más difícil, pero se puede buscar, tienen que equilibrarse las tres en la repulsión. Entonces puedes conseguir esta forma, pero esta forma, si la pones apoyada, dijésemos en una superficie, pues simplemente pues tiene tres partes inferiores y una superior. Luego no está equilibrada. No está equilibrada ni mucho menos, evidentemente. Entonces cogemos otra y entonces este 5, porque este es el 5 de Lucifer, podemos decir, es el 5 de Lucifer, que es uno de los números, pues este tiene más equilibrio, porque lo puedes poner a lo mejor una parte más central y él se coloca en la cabeza formando esta figura. Formando esta figura que tiene un cierto equilibrio, pero fíjense que este es el equilibrio piramidal de la pirámide básica, una parte superior que domina las otras cuatro. Entonces esto no está totalmente equilibrado en sí mismo en el espacio, como están viendo. Y esta es la figura principal, debemos decir, de Lucian. Son 5 pasos. Entonces le podemos decir que Lucian se quedó en estos 5 pasos cuando se separó de la fuente original, en este desequilibrio. Y desde su zona exterior, pues ahí influye en nuestro equilibrio. Porque entonces la fuente pues tuvo que realmente, y cogemos la número 6, la fuente tuvo que entonces restablecer un equilibrio, pero claro, ya un equilibrio que no era de la creación original. Y entonces formó esta figura. Entonces esta figura está totalmente equilibrada por todos los puntos, como ven, por arriba y por debajo, por derecha y por izquierda. Totalmente equilibrada. La coloques por donde la coloques, pues siempre si la colocas de esta forma con el vértice hacia el exterior, pues por la otra parte pues estaría opuesta, equilibrándose uno con otro, y se equilibra en todos los sentidos. Se equilibra por la derecha, por la izquierda, por arriba y por debajo. Esta es la forma más equilibrada y son los 6 pasos de la creación. Y si observan, porque esto también es interesante que observen, si lo colocan de manera que observen el interior, en cualquiera de las posturas, entonces por este interior observarán un triángulo con la punta hacia arriba. Pero si cambian, esto quizás no lo hagamos nosotros muy bien, pero la persona puede hacer el ejercicio. Si lo cambian por la otra forma, verán que ese triángulo, pasa que claro, es difícil coger la luz. Ese triángulo entonces está al revés. Está al revés. Entonces, para que vean que entonces los dos triángulos, pues uno hacia arriba y otro hacia abajo, pero por cualquiera de todas las porciones que lo mires, por esas ventanas interiores que lo mires. Y otra cosa también muy significativa es que si miras por el interior, verás que el triángulo apuntado hacia arriba y el de abajo, pues no están en línea totalmente recta, sino que están con una inclinación. Y eso es importante, porque esa es la inclinación de phi. La inclinación de phi que hace que nunca se llegue a ese centro, que físicamente siempre estemos dando vueltas alrededor del centro. Esto quizás tengamos que nosotros que compartirlo. Nosotros recomendamos que esto es muy, muy claro. O sea, estas bolas pues que han sido separadas de la fuente, porque aquí están unidas porque están las repulsiones echándolas afuera todas, y ellas se han puesto, dijésemos así, de la forma más correcta que las repulsiones lo han lanzado. Pero es un modelo de la estrella tetraédrica, porque vean que es semejante, porque en realidad tú colocas y tú ves 6, son 6 vértices lo que tú encuentras, o si tú lo aplanas encuentras 6 vértices. Es lo mismo que la estrella tetraédrica, que esto es con líneas rectas y esto con líneas curvas, pero mucho más real esta figura. Entonces nosotros estamos decodificando lo esencial. Esto esencial es lo que da lugar pues a nuestra Tierra geocéntrica toroide. Terminamos aquí en este punto deseando reflexión, que tenemos la suerte de ver que la fuente original pues no engaña, te lo expresa, te da los elementos para que la persona pues vea esta realidad si aplica su discernimiento. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.